Buenos días a todas, a todos, con su permiso, Presidenta. Vamos a repasar algunos de los indicadores más importantes que muestran la fortaleza de la economía mexicana, indicadores recientes. Vamos a empezar con esta publicación de la Organización de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo, la UNCTAD, que salió esta semana, el cual volvió a ubicar a México dentro de los 10 países más importantes en términos de recepción de inversión extranjera directa. México captamos 41,000 millones de dólares en inversión extranjera directa, ubicándonos dentro de los países líderes en este rubro, en la economía global. Es una muestra de la confianza en las políticas de la administración de la presidenta Sheinbaum, en el marco macroeconómico, en la estabilidad de las variables macrofinancieras del país. Este dato fue publicado esta semana y creemos que es muy importante que se conozca para mostrar, digamos, la confianza que tienen los inversionistas en el país. La siguiente, por favor. También la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, publicó algunas variables muy importantes. El director del INF va a abundar sobre ellas en algunos momentos más. Quisimos traerles en esta parte el aumento en el salario mínimo, que ha tenido una recuperación histórica, pero México encabeza la lista frente a estos otros países. Si tomamos los datos del 2018 a la fecha, México se encuentra en primer lugar en materia de recuperación del salario mínimo, en materia de crecimiento del salario mínimo, lo cual muestra el incremento en la capacidad adquisitiva de las familias mexicanas. El reporte mostró el corte del 21 a la fecha, pero de 2018 hasta la fecha, con la misma base de datos, México está en primer lugar dentro de los países que han tenido la mejor dinámica en materia del salario mínimo. La siguiente, por favor. Tenemos la segunda tasa de desempleo más baja entre los países de la OCDE. Solamente Japón tiene un mercado laboral en mejores condiciones que la economía mexicana. Son cifras ajustadas por estacionalidad y coincide además con el promedio móvil de los últimos 3 meses por parte del INEGI, lo cual muestra un mercado laboral dinámico, un mercado laboral sólido que ha podido convivir, digamos, con estas dos variables que nos solían decir que no eran compatibles. Por un lado, un crecimiento del salario y por otro lado, un crecimiento de los empleos, una baja en el desempleo, ¿no? Esta falsa dicotomía que se había instalado en la narrativa se muestra aquí, que podemos tener un mercado en donde los salarios crecen y la tasa de desempleo se encuentra en niveles mínimos del registro de la serie. La que sigue, por favor. Vayamos ahora a la parte de comercio exterior. México y Estados Unidos comercian más que nunca. Si sumamos las exportaciones y las importaciones entre ambas economías, el intercambio bilateral alcanzó 839,000 millones de dólares, una cifra histórica. El dato que tienen ahí es el dato más reciente y son los últimos 12 meses acumulados. Las dos economías de Norteamérica se encuentran en un nivel histórico de intercambio comercial. La siguiente, por favor. No nada más hacia Estados Unidos, las exportaciones mexicanas en general, Estados Unidos y el resto del mundo, se encuentran igual en un récord histórico de 723,000 millones de dólares en los 12 meses acumulados hasta el mes de mayo de 2026, con una tasa de crecimiento anualizada de 15.6%. El sector externo mexicano muestra un dinamismo histórico, un dinamismo inusitado. Como pueden ver aquí, la tasa de progresión de nuestras exportaciones en los últimos 12 meses ha sido verdaderamente notable. La siguiente, por favor. La inversión
vamos a pasar a los rubros de inversión. La inversión creció 5.9% a tasa anual, iniciando un periodo de recuperación que la presidenta había aquí anticipado, digamos, en muy buena parte por programas como el programa de vivienda que lleva a cabo el Infonavit. La inversión en construcción creció a una tasa de 18.5%, la inversión residencial, en maquinaria y equipo 1.3%, y sectores, por ejemplo, como construcción ferroviaria, están creciendo a una tasa superior al 100%. Tenemos un buen inicio de este ciclo nuevo de inversión impulsada en buena parte por los programas de inversión pública. La siguiente, por favor. ¿Cuál es la otra gran variable de la economía, además de la inversión? El consumo. El consumo representa casi las 2/3 partes de la demanda de la economía. El consumo privado creció 2.1%, una de las tasas más fuertes de los últimos meses, mostrando la solidez del mercado laboral, la buena progresión de los ingresos, de las remuneraciones, de los salarios y la estabilidad del tipo de cambio, la estabilidad de las tasas de interés, la estabilidad de la inflación. Eso está conduciendo a una mejora y a una retomada del ritmo de crecimiento del consumo privado. La siguiente, por favor. Si sumamos entonces consumo más inversión, tenemos la mayor parte de la actividad económica. Este es el índice de actividad económica. El dato abril mostró un incremento de 2.1% a tasa anual, pero quisiéramos destacar aquí la tendencia. La tendencia a partir de enero ha sido una tendencia ascendente, una tendencia muy sólida de progresión, y el índice ha alcanzado un nuevo máximo histórico en el mes de abril, un crecimiento acumulado de 2.1% en lo que va de este año. La siguiente, por favor. De los sectores que más destacan dentro del incremento de la actividad económica está la actividad industrial, que incluye la construcción. La actividad industrial tuvo un crecimiento mensual de 2.1% en el mes de abril a tasa mensual, de nuevo impulsado por el sector de construcción, en particular el crecimiento en la actividad residencial, pero también en la inversión en el sector de energía eléctrica, en el sector de actividad ferroviaria. Es el nivel más alto desde octubre de 2024. Entonces tenemos, esta parte es muy importante porque aquí está la manufactura, está también la energía, gas y agua, que son sectores que impulsan al resto de los sectores de la economía. Entonces tenemos muy buenos datos para el mes de abril en actividad industrial. La siguiente, por favor. Mencionábamos que uno de los factores detrás del buen desempeño del consumo es el buen desempeño reciente de la inflación. La inflación llegó a 3.6% en la última lectura. Es el menor nivel en 8 meses. Esto es muy importante destacarlo. Son ya varias quincenas de bajas consecutivas y se encuentra de lo que se llama el intervalo de variabilidad del Banco de México. ¿Qué es esto? El Banco de México tiene un objetivo de inflación de 3% y se permite, digamos, un 1% hacia arriba, un 1% hacia abajo, como una especie de margen. Está ya dentro del nivel del intervalo de variabilidad del Banco Central, lo cual es una muy buena noticia, y vale la pena mencionarlo. Esto no hubiera sido posible sin las instrucciones de la presidenta para dar incentivos para estabilizar los precios de los combustibles, los precios del jitomate, los precios de un conjunto de bienes que nos han ayudado a evitar que haya un repunte de la inflación en un momento en que la mayor parte de las economías del mundo están sufriendo un aumento de la inflación debido al choque de los combustibles, debido al conflicto en el Medio Oriente.
La siguiente, por favor. ¿Terminamos? ¿Sería cuánto, Presidenta? Josué va a dar unos datos adicionales sobre el mercado laboral. Gracias, Presidenta. Con su permiso, muy buenos días. Pues el empleo formal sigue creciendo y con él crece la protección social de millones de familias. Por eso creo que además de los datos hay que empezar hablando de las personas, porque detrás de cada empleo que se registra ante el IMSS hay historias distintas, pero todas tienen algo en común. Son familias que ganan tranquilidad, un empleo formal. No solamente es el ingreso, significa acceso a servicios de salud, protección frente a un accidente, incapacidades, una pensión para el futuro, un crédito de Infonavit como el de la señora Adelaida para poder, con 6 meses de antigüedad, adquirir una vivienda o una guardería. Y también, desde luego, una empresa que decidió apostar por crecer y por cumplir. Si vemos la primera, con esa perspectiva, informamos hoy que al cierre de junio de 2026, el IMSS registra 22.779.704 puestos de trabajo. Esta es la cifra más alta para un mes de junio desde que se tiene registro. La siguiente, tan solo durante el mes de junio se crearon 61,000 nuevos empleos. Y en el primer semestre de lo que va del año ya sumamos 262,628 nuevos puestos de trabajo. Si lo comparamos del plazo de mes a mes, es decir, de junio del 25 a junio del 26, son 454,338 nuevos puestos de trabajo afiliados al IMSS. Estos datos son especialmente relevantes en el contexto internacional complejo y confirman la fortaleza del empleo formal en nuestro país. La que sigue, por favor. Y también el crecimiento continúa siendo impulsado por sectores que son estratégicos, como podemos ver ahí, transporte y comunicaciones, comercio, servicios financieros, tecnológicos y también el tema del turismo, así como el tema del sector de la construcción y los servicios públicos de salud y educación. Pero no es solamente más empleo, también hay que hablar de su calidad. En la que sigue, por favor. El salario base de cotización sigue creciendo en México, alcanza 669.1 pesos diarios con un crecimiento de 6.4%, es decir, está superior a la inflación. Esto significa que el empleo formal no solo incorpora a más personas, sino que también mejora su ingreso y fortalece su seguridad social. La que sigue, por favor. Y también es importante destacar que hoy 9,195,693 mujeres cuentan con un empleo formal registrado ante el IMSS, con lo que ya representan el 40.4% del empleo afiliado y continúan ampliando su participación en el mercado laboral. Y otro avance significativo es la incorporación de las y los trabajadores de plataformas digitales, la que sigue. Como saben, en octubre del 24 la presidenta presentó esta iniciativa y ya se materializó con 237,000 personas que ya cuentan con seguridad social completa para ellas y sus familias gracias a este nuevo esquema. Y más allá del número, pues hablamos otra vez de trabajadoras y trabajadores que antes estaban desprotegidos y que hoy tienen cobertura por riesgos de trabajo, atención médica, incapacidades, pensión y acceso a centros de educación y cuidado infantil, guarderías y prestaciones sociales. Además, se estima que para junio el tema del mundial también incrementó mucho la actividad económica en sectores como este. Y la que sigue, como ya lo ha mencionado el secretario Edgar Amador de Hacienda, estos resultados coinciden con lo que ha señalado ayer la OCDE, publicó este documento, Perspectivas del Empleo de la OCDE 2026, y destaco 3 datos. El primero es que México mantiene la segunda tasa de desempleo más baja entre todos estos 38 países de las economías más grandes y emergentes del mundo, solo por debajo de Japón. El segundo es que se registró un crecimiento de la productividad laboral superior al del promedio de la OCDE, 1.96 para México, 0.62 para el promedio de estos 38 países. Y también se destaca el crecimiento sostenido que ha tenido los salarios reales desde 2018 y desde 2021. Es decir, ha habido un crecimiento en ese periodo de 122%. Ningún país ha tenido un crecimiento
de esa dimensión sostenido en el salario mínimo. Y finalmente, Presidenta, si me permite, quisiera hacer una aclaración y precisión muy importante. La que sigue, han circulado anuncios falsos como estos en las redes sociales y hemos solicitado a diferentes redes sociales que los bajen porque son información falsa y que además promueven fraudes. ¿De qué se trata? Son estas inscripciones al IMSS con un pago a un tercero por precios increíblemente bajos, 200 pesos, 650 pesos, incluso modelos piramidales que dicen si tú consigues a 10 amigos que se inscriban, baja el precio. Aquí lo que queremos decirle a la gente es que esto es un fraude. Las empresas no existen, se está simulando una relación laboral y quien acepte ese trato puede cometer un delito sin darse cuenta y perder su dinero, porque cuando se detectan se dan de baja y no van a recibir la atención. Entonces es importante que lo digamos, cuando detectamos estos registros se cancelan y no desaparecen empleos, desaparecen fraudes. Nuestro deber es proteger en ese sentido los derechos de los trabajadores, porque quien no tenga un patrón, en la que sigue, por favor, la que sigue, puede hacerlo de manera directa en el modelo nuevo de persona trabajadora independiente. No necesita intermediarios ni gestores, ni mucho menos poner en riesgo su dinero ni poner en riesgo su seguridad. Los datos creo que son muy claros. Este modelo ha crecido, son casi 500,000 de trabajadores por su cuenta que deciden incorporarse al IMSS. Entonces, sí queremos advertir y vamos a empezar una campaña para advertir sobre estos fraudes, porque además no integran las cuotas, no le pagan al IMSS y generan un fraude muy importante. Entonces, en resumen, los datos de junio muestran que el empleo formal en México sigue creciendo y mejorando su calidad, y desde luego el compromiso el IMSS es que este crecimiento vaya acompañado siempre de mejores servicios de salud, más especialistas, más infraestructura, más equipo y un trato digno para quienes depositan su confianza en la institución. Muchas gracias, Presidenta. Es cuanto. Bueno, voy a hacer un rápido conteo de las buenas noticias. México se coloca sobre los 10 países con mayor inversión extranjera directa. Estamos entre los 10 países con mayor inversión extranjera directa. 2, México, primer lugar entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, con mayores incrementos a los salarios desde 2018. Tercero, México con la segunda tasa de desempleo más baja de todos los países integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, solo detrás de Japón. 4, récord histórico en empleos formales en junio de 2026, con 22.779.704. 5, salarios de cotización más alto de la historia, con 669 pesos diarios, 6.4% por encima del año anterior. 6, el intercambio comercial entre México y Estados Unidos alcanzó 839,000 millones de dólares, cifra histórica. Seguimos siendo el principal socio comercial de Estados Unidos. 7, México vende más al mundo. Las exportaciones alcanzaron el récord histórico de 723,000 millones de dólares. 8, en abril de 2026, la inversión fija tuvo un crecimiento de 5.1% respecto al año anterior. 9, el indicador mensual de consumo privado creció 2.1% respecto al año anterior. 10, la actividad económica mantiene una tendencia creciente y alcanza un nuevo máximo. 11, la actividad industrial repunta en abril y alcanza su mayor nivel desde octubre de 2024. Y 12, la inflación sigue bajando, llegó a 3.6%, su menor nivel en 8 meses. Ese es el segundo piso de la cuarta transformación. Bueno, ahora sí vamos a las preguntas. A ver, sobre quién. A ver.